está Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Nuestro invitado de hoy sobre economía, Luis Oliveros, naturalmente profesional de la economía y profesor. ¿En cuáles instituciones? En la Metropolitana y en la Central. En la Metropolitana y en la Central. Bueno, vamos a comenzar por el gran marco, además muy noticioso, de lo que plantea hoy la presentación ante la Asamblea Nacional por parte de Rodolfo Marco Torres, el ministro de Economía y Finanzas y vicepresidente para el área económica. Bueno, los cálculos para el próximo año, presupuesto de la Nación, ley de endeudamiento. Hay un detalle, el petróleo ha registrado baja en sus precios en las recientes semanas. Nicolás Maduro, presidente, ha dicho que se va a calcular el barril a $60. Ese siempre ha sido un tema. Que si los márgenes, que si del diferencial, que por qué no se calcula a mayor nivel. ¿Ante qué perspectiva estamos desde el punto de vista económico con respecto al presupuesto? Bueno, mira, en todos los países del mundo el presupuesto es un instrumento realmente importante para más o menos los agentes económicos sepan qué viene en materia económica o qué está viendo el gobierno que puede venir para el año que viene. Sin embargo, en Venezuela en los últimos años hemos visto cómo las bases del presupuesto han sido bases para nada reales. Te pongo un ejemplo, las bases del presupuesto del año 2014. Inflación anual de 28%. La acumulada de agosto es 39%, o sea, ya sabemos que no se va a cumplir. Crecimiento económico de 4%. Es un milagro, si crecemos vamos a decrecer a lo mejor 2, 3, 4 puntos del PIB. Y un precio del petróleo en niveles de $60. El precio del petróleo está promediando $95. Ahí me voy a detener. Como bien te decías, siempre ha sido la norma del gobierno poner un precio del petróleo por debajo de lo que se espera en el mercado. Mucha gente pensará, bueno, es para, por si acaso, tener margen de maniobra. Como un buen padre de familia. Pues. Como un buen padre de familia. La realidad es que se están colocando unos ingresos por debajo para tratar de no bajarle esos ingresos a las gobernaciones por situado constitucional, sino que se le bajan por estos créditos adicionales. Entonces tiene a las gobernaciones, alcaldías, como pidiendo cacao más o menos el próximo mes para el pago de aguinaldos, pago de sueldos, etcétera, etcétera. Pero ahora llama la atención de que el año que viene la proyección de todo el mundo habla que el precio del petróleo va a estar muy por debajo de lo que tuvimos este año. Sin embargo, se mantiene el $60 por barril. Un cambio de señas del gobierno que parecería interesante, parecería que a lo mejor el gobierno está empezando a entender que no puede estar, que debería tener en el presupuesto cosas realmente interesantes, cosas que nutran a los agentes económicos. Yo le resto un poco de importancia a esa presentación del presupuesto porque ciertamente no nos dice mucho de lo que dice. Es como para cumplir con la ley y luego tenemos los gastos que fueron presupuestados para el 2014 van a ser el doble en la realidad van a ser el doble. Presupuesto al final lo que fue es un saludo a la bandera. Ahora fíjese, muy importante, como decía nuestro compañero Luis Colmenares, que mi mamá Cornelia, que no sabe mucho de economía, lo entienda allá en los Valles del Tuy. Usted acaba de decir, yo le resto importancia. Sí. Una cosa es darle importancia o no, otra es creer o no. Para la gente que se puede perder en la complejidad del análisis de un presupuesto, macroeconomía, ¿qué debe tomar en cuenta? Bueno, para saber qué van a hacer con sus reales, porque de alguna manera los recursos de un presupuesto nacional son los recursos de todos los venezolanos. El presupuesto debería sincerarse, debería decirnos la verdad de lo que está esperando el gobierno en materia económica. ¿Quién podría creer que 28% sería la inflación de Venezuela este año? Si hubo empresas que creyeron que el presupuesto decía la verdad y se planificaron para una inflación de 28%, se dieron un gran golpe en estos últimos meses, ¿ok? El presupuesto debería sincerarse como debería sincerarse en muchas de las cosas en la economía venezolana. El manejo del Fonden, cuánto realmente está produciendo PDVSA. Nosotros nos enteramos de la producción de PDVSA es por lo que dice la OPEP, lo que dice el YODI, pero PDVSA no dice nada en todo el año y sabemos que la OPEP y YODI están diciendo que PDVSA empezó produciendo casi 2.900.000 en enero y en julio está en 2.800.000, perdió casi 100.000 barriles en lo que va de año. En materia económica hay cosas que no se dicen, el gobierno no dice, y son cosas que se necesitan, se necesita transparencia. Y el presupuesto debería tener transparencia y debería tener realidad. Por eso es que te digo, es muy importante, es un instrumento realmente poderoso en todas partes del mundo. En Venezuela los economistas le restamos mucha importancia porque al final lo que ocurre en la realidad es muy diferente a lo que está ocurriendo en el presupuesto. Ahora, ¿cómo plantearnos hacia el 2015 la figura de los créditos adicionales cuando ya las universidades están clamando porque se les envíen los recursos, presupuestos insuficientes? Hay estudiantes que ya temen por posibles paros el próximo año, pero además el elemento electoral, porque a la vuelta de la esquina tendremos elecciones muy importantes, las parlamentarias. Es decir, la estrategia política.
¿qué papel juega en el presupuesto 2015? Mira, estás tocando un punto importantísimo. El año 2014 era el año en el cual el gobierno ha debido haber tomado medidas económicas, ha debido haber esclarecido el tema cambiario, ha debido haber tomado medidas con todos estos convenios, ha debido haber aumentado la gasolina. ¿Por qué? Porque el año 2015 vienen las elecciones de la Asamblea Nacional, que puede ser un punto de inflexión para el futuro político en Venezuela. El gobierno va a tratar de ganar, la oposición también, pero el gobierno no va a tomar medidas antipopulares o le va a costar mucho tomarlas. ¿Qué es lo que estamos viendo en el 2015? Un escenario realmente complicado. Tú estabas diciendo lo de las universidades. Las universidades tienen varios años con un presupuesto reconducido. ¿Qué significa? Que le están dando en términos nominales la misma plata que le habían dado en años anteriores. Y si tenemos una inflación que el año pasado fue 50 y pico, este año va a estar alrededor del 70, obviamente sus necesidades de dinero están aumentando. El gobierno, como no planifica los gastos de una buena forma, viene la lamentable figura de los créditos adicionales. Pasas todo el año aprobando créditos adicionales, aumentando el gasto, sin ningún tipo de planificación. El año 2015 va a ser complicado en Venezuela. El año 2015 se habla de un precio del petróleo en niveles muy por debajo de lo que estamos teniendo en el año 2014. Para que la señora Cornelia nos entienda, por cada dólar que baje la cesta petrolera venezolana, son 600 millones de dólares que la República deja de percibir. Si va a haber una bajada más o menos de $10 para el año que viene, son 6.000 millones de dólares menos que va a recibir Venezuela. El año que viene es complicado, tenemos 12.000 millones en pago de deuda, tenemos los famosos arbitrajes que tenemos 25 en el CIADI, sobre todo hay uno que es el de Conoco, que puede ser realmente importante. Entonces, ojalá que el gobierno entienda y tome las medidas. Es necesario tomar las medidas porque el país necesita y está clamando por medidas para mejorar la situación económica. Oliveros, usted dice que el año que viene va a ser complicado. Sí. La gente está haciendo colas para comprar lo que hay a muy alto costo. Sí. Se habla de necesidad del diálogo, entre otros ámbitos, en el político. Gobierno, oposición, sector público, privado, la productividad, sí, las divisas, la gran interrogante. ¿Son suficientes o no? ¿Qué más complicado puede ser el año que viene? ¿Esto se puede agudizar más? Bueno, mira, te voy a poner un ejemplo para que también la señora Cornelia nos entienda, ¿no? 3 años consecutivos con precio de petróleo a niveles de $100. 3 años consecutivos, $100 el barril de petróleo. Y miren la crisis que estamos teniendo, escasez realmente elevada, como bien estaba diciendo, la gente está haciendo cola, la gente puede ser que tenga el dinero para pagar, la gran interrogante y el gran problema que tiene la gente es no conseguir pañales. Por ejemplo, no conseguir acetaminofén, no conseguir comida. El año que viene estamos hablando de un precio de petróleo dicho por Arabia Saudita, que es más o menos el jefe de lo que es la OPEP y uno de los más importantes productores de petróleo a nivel mundial, que puede estar entre 80 y 90. Ponte que la cesta petrolera venezolana esté en 85. $15 menos que el promedio de los últimos 3 años. Mira, imposible ser optimista con respecto al año 2015. Menos dólares es un ajuste mucho más fuerte a las importaciones privadas, que ya lo estamos viendo este año, han caído 30% según cifras del INE. No según cifras mías. La página del INE dice que las importaciones privadas han caído 30%. Menos importaciones privadas significan menos bienes en la economía. La escasez va a estar mucho más elevada. El Banco Central sigue financiando las empresas deficitarias, sigue financiando a PDVSA. Eso va a estar alimentando la inflación. En Venezuela no hay política antiinflacionaria. Al final, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que dice que puede subsistir con 40, según el presidente, según otros 60, el presidente Chávez dijo que 0. Si el precio del petróleo cae, Venezuela lo sufre. Y Venezuela no aprendió del año 74, del año 79, ni del año 98, cuando los precios del petróleo cayeron. Venezuela no ahorró. Venezuela no tiene fondos de inversión, no tiene fondos de ahorro, y las reservas internacionales están en niveles mínimos en los últimos años. ¿Cómo puedo hablarte de manera? A mí me fascinaría decirte, Eduardo, que las cosas van bien, que Venezuela va a crecer, que va a haber divisas para todo. Pero la realidad es que viene escasez, que viene inflación y que no vamos a crecer. ¿Por qué? Porque Venezuela lo hizo mal, no solamente dentro de los países petroleros, sino también dentro de los países de la región. Ahí tienes a Colombia, ahí tienes a Perú. Y no estoy hablando de Noruega, Japón, Estados Unidos, no. Te estoy hablando de vecinos, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, que lo están haciendo. Morales acaba de ganar fácilmente. Ecuador y Bolivia. ¿Por qué Ecuador y Bolivia están bien? Porque ellos son socialistas y levantan la mano izquierda, pero son pragmáticos en la economía y no meten el socialismo en la economía, lo meten en la ideología. Pero no me toques la economía porque la economía la necesita la gente para vivir bien. Ahora, hablando de eso, entonces rescato la idea que usted asomaba. El 2014 era el año distanciado de las elecciones, sí, ideal para tomar medidas impopulares. Exactamente. Pues ya estamos entrando
en la recta final de lo que será un clima preelectoral. ¿Qué le quedará al gobierno como estrategia ante el avance del tiempo y el rigor de esto que usted está describiendo? Mira, el gobierno quería aumentar el precio de la gasolina y no lo hizo. Esperemos que lo haga en el 2015. Yo digo esperemos, la gente puede ser que lo tome mal, pero señores, en Venezuela hay que aumentar el precio de la gasolina porque es un desangre lo que tiene PDVSA y la nación con el tema de esos recursos que se están perdiendo por ahí. 4.000, 5.000, 6.000 millones dependiendo del cálculo que tú hagas. En Venezuela vamos a tener que devaluar, va a tener el gobierno que devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque a 6.30 está regalando los dólares y ese 30 no es el valor que puede seguir vendiendo la moneda. Al final, ¿qué pasa? Al final tú puedes tomar muchas decisiones, pero pareciera que el gobierno no tiene un plan coherente ni que genere credibilidad para afrontar los problemas económicos en Venezuela. El tema de PDVSA, el tema, ya se sabe que los envíos hacia Petrocaribe están disminuyendo, pero eso no hace falta. Hace falta un conjunto de cosas, fortalecer el tema institucional, disminuir la impunidad con el tema de la corrupción, sentarse a ver qué es lo que está pasando con Sencoex, cómo es posible que haya gente que tenga 3, 4, 5 meses esperando por una medicina, hacia dónde están yendo los dólares. Entonces, yo poderte hablar de muchas medidas, el gobierno tiene un abanico de posibilidades, cada día con el precio del petróleo cayendo ese abanico se le va cerrando, pero el gobierno tiene que tomar medidas. El problema es, y la grave preocupación que tenemos nosotros los economistas, es la inacción en tema económico del gobierno. Pareciera que el gobierno no le interesa o tiene una terquedad, porque ir contra las medidas pareciera que es ir contra el legado del gobierno anterior, pero el gobierno tiene que tomar decisiones porque lo que vendría en el año 2015, no estoy hablando de tragedia ni nada, pero sería mucho más duro que el año 2014. Y Venezuela tiene los recursos, tiene el material, tiene el petróleo y tiene muchas cosas para ser un mejor país de lo que es hoy, tomando las medidas, tomando las acciones correctas. Hay sectores que dicen que ha habido diálogo, pero no ha habido las acciones que fructifiquen del diálogo. Sectores dicen eso. Hay otros sectores que dicen la solución es un cambio de gobierno. Hay otros sectores que dicen la solución es cambiar de modelo. ¿Qué dice el economista Oliveros? Bueno, yo primero digo que aquí no hay modelo económico, porque a mí que me digan qué modelo económico va en contra de la propiedad privada, no te garantiza derechos de propiedad y te genera escasez en medio de un boom petrolero. No existe un modelo económico en Venezuela. Yo sé que hay muchos economistas que hablan de que el problema es el modelo. Yo creo que es minimizar el problema que tenemos en Venezuela. Yo creo que el problema en Venezuela es más político, es un tema de modelo político, es un tema de una élite política tratando de mantenerse en el poder a toda costa. Así significa llevar la economía al nivel en el cual estamos. Venezuela no se preparó para las vacas flacas y Venezuela no lo hizo a pesar de que tuvo el tiempo para hacerlo. Y con el tema del diálogo, la mayoría de los venezolanos, rojos, azules, verdes, de todos los colores, lo que le piden a sus dirigentes es que haya diálogo. El problema es que por un lado hay un diálogo y por otro lado salgo con una guerra de micrófonos diciéndote patria, diciéndote que estás con la CIA, diciéndote etcétera. Así no se puede dialogar. Si tú y yo dialogamos es para buscar el bien en común y el generar bienestar. No que por un lado dialogamos, yo cierro, me monto en Twitter y digo Eduardo es X, Eduardo es Y y te empiezo a atacar a ti. Así no se puede dialogar. En Venezuela hay que poner lo que uno siente de términos personales, ponerlo a un lado por el bienestar general del país. Pero también el gobierno tiene que entender que las cosas que ha hecho las está haciendo mal, que se compare con los países de la región. Yo no le estoy pidiendo que se compare con Europa, Noruega, no, que se compare con los países de la región. Somos el que peor está haciendo las cosas, somos el que peor estamos. Gracias por esta visita. Gracias a ti, Eduardo. Luis Oliveros, economista. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes.